Somos Paz Torno, Paula Llopis y Ana Marco. Y vamos a explicar los directores de arte en el cine español. Tres de ellos que hemos elegido. Josep Rosell, Pepe Domínguez del Olmo y Montse Sanz. Yo voy a empezar, en mi caso Paz, voy a empezar a explicar Josep Rosell. Josep Rosell nació en Lleida en 1950. Es licenciado en diseño industrial y en muy poco tiempo, después de sus estudios, empezó a trabajar en rodajes como ayudante. Se considera una persona reivindicativa, ya que defiende la dirección de arte como expresión fundamental en el cine. En su opinión, se está viendo progresivamente apartada. Sus películas, sus trabajos, una de sus tres películas más premiadas, que son de las que voy a hablar luego, más detenidamente, son La lengua de las mariposas, El orfanato y Juana la loca. En ellas, Josep nos muestra su universo único y nos permite acceder a su forma de trabajo. Vale, en su metodología de trabajo, Josep empieza siempre por el guión y a partir de ese guión construye los decorados. Para buscar los decorados, siempre hace una documentación previa de la historia y coge como referencia pues, grabados, fotografías o pinturas de la época o del tema del que se va a tratar en la película. En esta fotografía que podemos observar es del internado de los exteriores. He elegido esta fotografía ya que gracias a ella podemos ver cómo hace el estudio de la profundidad de campo, su documentación, en qué se basa para luego hacer la estética de cada película. Vale, en su caso, el color, a diferencia de Anchón Gómez, que como podemos ver en la diapositiva de una de sus películas para Pedro Almodóvar, el color es parte fundamental de su trabajo y de la dirección de arte. En el caso de Josep Rosell, el color llegará mucho más tarde, ya que, como explico aquí, él empieza siempre pensando en una historia o partiendo de base de un guión. A partir de ahí siempre se crea un concepto y de ahí va creando los espacios, la arquitectura del lugar, pensando en los mobiliarios y los volúmenes que va a tener los decorados y después de todas esas fases llega al color. En esta imagen podemos observar que es como el color no tiene un papel fundamental en lo que es la dirección de arte. Esta fotografía es de la película de Juana la loca, en la que los decorados son de la época y el color le llega mucho después porque no es destacable. Vale, para Josep es una de las partes más importantes es el entendimiento con el director. Para él hay que estar en total sintonía y hay que tener mucha conexión. Tienen que estar trabajando los dos en la misma película, porque si no, prácticamente es imposible. Vale, ahora voy a hablar más detenidamente de las dos películas, los trabajos más premiados. En primer lugar, La lengua de las mariposas. En La lengua de las mariposas buscó interiores naturales que él pudiera transformar. Entonces, vivieron muy cerca de los personajes, de la vida de verdad en la que se va a basar la película. Esta película, por ejemplo, tiene mucha simbología de arte. Y esto ya estaba en el guión, porque también estaba la novela. Y básicamente tuvieron que hacer un estudio de los personajes y todo fluyó para crear la historia. El orfanato fue su película premiada, ganó un Goya. En este caso, el orfanato no tenía guión y los interiores son en un plató.
Los exteriores sí que son reales, son de verdad. Con esta película consiguió explicar a través de objetos o de objetos eh, o a través de los gestos que tienen los personajes lo que era el personaje. Intuías de qué se trataba la película solo con ver imágenes o detalles de la película. Por ejemplo, elementos característicos, como podemos observar la máscara del niño, que explica un poco el terror de la película, los gestos de ella, de la protagonista. No necesito grandes decorados para explicar lo que querían transmitir. Se centra mucho en los personajes y en lo que cada uno transmite. En el caso de Juana la Loca fue muy diferente porque Juana la Loca ya formaba parte de la historia de España. Nada tenía que ver con el terror psicológico. Entonces se documentó más porque se estaba metiendo en una parte de la historia que ya era la que era. Por lo tanto, buscaron elementos que les ayudaran a encontrar la forma de plasmar la tesis que quería plasmar el director, que era que Juana la Loca no estaba perturbada, como decían, sino que era una mujer adelantada a su tiempo. Entonces buscaron en gestos, en cómo el personaje hablaba, cómo transmitía su mensaje, para plasmar lo que querían. Y ahora voy a dar paso a Ana para que explique a Montse Sadan. Bueno, pues Montse Sadan es una de las grandes mujeres directoras de arte de nuestro país. Nació en Valladolid y se licenció en Bellas Artes y en 2021 ganó un premio Goya a la mejor dirección artística con la película Las Niñas. Ella comenzó a trabajar en 1995 con Julio Medem, que actualmente es su marido, y es un director y guionista muy famoso en España, y comenzó siendo ayudante de decoración en La Tierra. Posteriormente realizó los decorados de los amantes del Círculo Polar y después de esos dos pequeños trabajos ya comenzó como tal a hacer películas más grandes. La primera es Lucía y el sexo, donde buscó una inspiración en los colores de la isla de Formentera y del mar, logrando una ambientación realmente mágica, pasional y sensual con una estética fresca e imperfecta. En esta película buscó varias inspiraciones a nivel, digamos, natural, las inspiró en la propia isla y en base a esto ya realizó toda la dirección de arte. Quiso conectarse directamente a la protagonista con el espacio donde ocurrían las acciones. Gracias a este trabajo consiguió mucha fama en el sector y la película fue de todo un éxito. La siguiente de la que vamos a hablar es Caótica Ana, donde es la película más variada que ha hecho hasta ahora la directora, más que nada por el espacio y el tiempo, o sea, se trata del espacio y el tiempo, debido a la gran cantidad de localizaciones y decorados que se hicieron, y además que la película se ambienta en distintas épocas y civilizaciones, por lo tanto se tenía que crear distintos ambientes continuamente. La siguiente película es La habitación en Roma, que la hizo junto a su marido Julio Medem. Y en este trabajo tuvo el reto de diseñar el único espacio en que se desarrolla todo el filme, que era en un plató, y era una habitación de hotel donde la historia y la pasión se unen en una noche. Aquí cuidó cada detalle, cada rincón, de cada objeto y cada espacio de la habitación, ya que todo tiene una relevancia narrativa a lo largo de la película. Como directora de arte, ella se fija mucho en los propios espacios y las escenas, lo que simbolizan sus materiales, su iluminación y cómo los personajes interactúan con ellos.
Además, sus obras de cine son muy reconocidas, pero también tiene otros trabajos de colaboraciones con distintas marcas famosas como IKEA o Zara, donde realiza trabajos de publicidad. También ha trabajado en el mundo del videoclip musical con grandes artistas españoles como Antonio Vega o Los Enemigos, y ha realizado varios seminarios y proyectos docentes en centros de bellas artes y audiovisuales. Sus últimos trabajos como directora son Kiki Lamer se hace en 2016 junto a Paco León, que es una película que se hizo bastante famosa en su día y donde tiene un tratamiento de la luz y el color muy diferente al resto de sus películas, ya que es mucho más colorida y mucho más fresca que las demás. La siguiente es Black Beach en el 2020, que es ya cine de cartelera. Y la última es La hija en 2020 de Manuel Martín Coelho. A continuación voy a dar paso a mi compañera Paula, que nos va a comentar un poco sobre Pepe Domínguez del Olmo. Sí, y para finalizar este vídeo queremos hablar de Pepe Domínguez del Olmo, que fue licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. A continuación veremos varios ejemplos de cómo aplica su formación artística y experiencia en algunas de sus colaboraciones de películas más relevantes. Casi todos sus referentes vienen del ámbito de la plástica artística, escultura o pintura. Sus primeros pensamientos siempre recaen en Goya para empezar a trabajar. Y trabaja siempre codo con dirección de fotografía, puesto que ellos tienen que transmitir con la luz correcta lo que él quiere crear o quiere transmitir. Por ejemplo, en la ganadora del Goya, La isla mínima, en 2015, su punto de partida fue una serie de fotografías de Atin Aya sobre las marismas del Guadalquivir, donde él rodó y se inspiró, el cual consiguió reflejar la vida cotidiana en estos espacios extraños, inquietantes, bellos y vacíos, de grandes espacios. Como podemos ver en las imágenes, perfectamente las fotografías de Atin podrían formar parte de la escenografía de la película de La isla mínima, porque refleja perfectamente las marismas, los campos de hierba y la gente y su aspecto cotidiano. A continuación, en ¿Quién mató a Bambi?, también podemos ver volúmenes grandes y cambiantes como él trabaja, con muchos espacios que pinta, los vacía, los llena de cosas. Estudian mucho el cine y el arte, pero también estudian mobiliario, botánica, estudian todo tipo de cosas que les puedan interesar. Y cuando se enfrentan a un decorado, pues todo estímulo de este tipo de estudios les es útil, desde un Cristo que tenían colgado en casa de su abuela hasta una silla que puede estar en casa de una tía en la playa. Por eso en estos ambientes que podemos ver en ¿Quién mató a Bambi? O en Los aires difíciles, encontramos elementos o espacios que no son muy familiares. Podemos ver que desde una visión innovadora y estética puede representar estos espacios. En estas imágenes, de la manera de trabajar de este director, podemos ver cómo tiene también referencias de mobiliario intemporal, de mobiliario que ha pasado a la historia en el diseño del interiorismo, ya que podemos encontrar una silla Chippendale en uno de sus bocetos, la cual mezcla líneas sinuosas y rectas, equilibradas, armónicas, con maderas nobles, y también podemos ver en la otra película una silla Chase de los Ames de 1948, que está considerada uno de los iconos del diseño orgánico del siglo XX. A nivel conceptual o visual, le gusta trabajar profundamente con vestuario y maquillaje, y se coordinan para que el lenguaje y los criterios sean los mismos, que representen lo mismo tanto para expresar sentimientos como en la elección de colores o los espacios en los que él trabaja, o en cualquier elemento que aparezca en pantalla.
En estas dos películas, en Kenu y en 3 días, podemos ver tanto los espacios como el vestuario transmiten pues las mismas sensaciones. Es el mismo ambiente entre el vestuario y los espacios en los que ocurren los hechos de la película. Son espacios que transmiten pobreza, sencillez y austeridad. De la misma manera, trabaja como Espucero, en la cual se ve perfectamente la conexión entre el vestuario y el maquillaje y los espacios decadentes que aparecen en la película. Y hasta aquí nuestra aportación a este vídeo didáctico sobre los directores de arte españoles. Gracias.